Damos gracias a Dios abundantemente por su cuidado y bendiciones, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Hoy vamos a ver si usamos un método, pues hay que ir creciendo, tanteando, perfeccionando en todo lo que hacemos. Por lo tanto, tenemos que estar tratando de modificar todo lo que hacemos. Así que hoy yo voy a tratar de pedir ayuda en la escuela sabática, porque como ven, es una escuela. Veamos cómo lo dinámico que ha sido lo que hemos tenido en esta mañana. Y el tiempo pues avanzó, tomó tiempo de la escuela sabática y yo no me preocupé. La sierva del Señor dice que los cultos deberían ser dinámicos, que el pueblo debería reunirse a testificar. Amén. Así que los sermones no han estado nunca en el plan de Dios, o muy raro, porque Cristo presentó sermones, pero no era el plan de Dios de que la iglesia sea esa la dinámica que use para trabajar entre ellos los sermones, sino es la interacción. Ese es el método que Dios tiene en su agenda. Y por eso yo en muchas ocasiones le digo a los hermanos y le digo a ustedes que simplemente a mí se me puede interrumpir si yo estoy predicando. No lo hagan con otros. Cada uno tiene su método. Yo como mi mentalidad cuando comparto es como si fuera enseñanza, docencia, porque así es mi metodología, esa es mi manera. Y es lo que yo vivo haciendo todo el tiempo. Entonces a mí pueden en sermones interrumpirme. De hecho, las interrupciones en los sermones es la que me da la pieza básica, porque importa cuando se está compartiendo que la gente que está escuchando reaccione, opine, interactúe, participe. Así que yo necesito la participación, y si no participa en la gente o lo hace solo una persona y veo que hay un segmento que no participa, yo voy a mencionar por nombre porque en vivo se hace. Presencialmente siempre se hace, yo siempre lo he hecho y se hace. En lo que es la sabática, pedir a la gente que está allí. A la diferencia que tenemos ahora con Zoom, es solamente que es virtual, pero la gente está allí. Y yo voy a hacer lo mismo. Bien, entonces nosotros tenemos acá, el título se llama hoy, recuerde que el título general de la lección es la promesa. Eso es la lección para 3 meses, la promesa. El de hoy es hijos de la promesa. Hijos de la promesa. Entonces eso es lo que tenemos de tratar hoy, hijos de la promesa, los hijos de la promesa. ¿Quiénes son hijos de esa promesa? Que también se le llama pacto. También se le llama pacto a la promesa de Dios. Yo voy a hacer una pregunta. Para que cualquiera que quiera pueda contestar y que haya reacción. El primer versículo de la lección hoy es Génesis 15:1. Ponga atención. Y dice aquí
que después de estas cosas, escuche bien como que dice el versículo, Génesis 15:1. Recuerde que debemos estar estudiando con nuestra Biblia y folleto siempre en las manos. Entonces recuerde bien lo que dice así. La lección hoy comienza con Génesis 15. Tiene dos nombres. Un pacto que Dios hizo con Abraham y también se le llama promesa. ¿Qué es lo que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 15? Eso yo voy a preguntar porque es una escuela. Pero yo primeramente voy a preguntar, ¿qué es eso que dice el versículo que después de estas cosas? La expresión después de estas cosas tiene otro nombre y es ¿en qué escenario? ¿En qué escenario Dios va a hablar con Abraham? ¿Cuál es el escenario? Dice después de estas cosas. Si usted se encuentra con un amigo en un lugar y en ese lugar había, por ejemplo, gente allí jugando dominó o había gente comiendo en un restaurante, ese es un escenario. Pero nada de lo que está pasando allí lo montaron usted y la persona que se encontraron allí. El escenario no lo montaron ustedes, no lo montó esa gente. Pero Dios y Abraham se encuentran en Génesis 15, donde viene toda esta promesa en un escenario. Y el versículo dice que sí, que lo había y que no lo montaron ellos, porque dice que fue después de esta cosa. ¿Hay alguien que quiere decirme cuáles son estas cosas después de las cuales Dios habló a Abraham? Sí, después de que Abraham liberó a Lot de la esclavitud a que los sometieron esos reyes que lo apresaron, y también después que Melquisedec bendijo a Abraham y Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Gracias, mi amor. Recuerde usted de dos frases que hay en Génesis 15:1. Hay dos frases. Una es temor y la otra es escudo. Dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. No temas, Abraham, hay temor. Y también le dice, yo soy tu escudo. Así que por favor, ayúdenme. ¿Por qué es que Jehová, que siempre que aborda a una persona, saca las herramientas de la discusión, del diálogo, de las circunstancias que rodean al individuo? Siempre. Cada parábola que Cristo presentó, la presentó en base a las cosas que estaban allí en la pared o en un árbol al lado. Cuando él dijo, llevar mi yugo sobre vosotros, estaba en un escenario y con gente de la agricultura rudimentaria de arado. Dios nunca le habla al ser humano, nunca, en términos que no son del escenario y de su experiencia. Nunca. Así que usted puede en la Biblia encontrar experiencia y o escenario o ambas cosas solo por las palabras cuando Dios habla. Siempre. Entonces aquí dice el versículo ¿cómo? Dice no temas y soy tu escudo. ¿Alguien puede ayudarme con la palabra escudo? Que aquí está preguntando por qué es que aparece. Nadie contesta, así es que voy a mencionar el nombre. Si usted no sabe, ve adelante. Veo que también Mirna tiene el micrófono abierto. Bien. ¿Sí? Pero, sí, adelante, Ceci, soy yo. Adelante. No, adelante. José, adelante. Solo iba a decir que el contexto inmediato, pastor, sugiere protección, defensa. Abraham viene
de pasar por una experiencia que muestra vulnerabilidad por la operación militar de estos reyes. Gracias, doctor. De eso es bueno que nosotros nos empapemos al estudiar la Biblia, de que Dios es así que opera, que cada vez que vemos a Dios que está operando donde quiera, sepamos que está tratando con los elementos que están dentro de la burbuja del individuo, allí donde él lo aborda. Eso debe quedar bien claro. Dentro de la burbuja de la persona, recuerde que todo ser humano está dentro de una burbuja. Yo lo he dicho de otra manera, he dicho todo ser humano es un rehén. Solamente que los rehenes, usted sabe, están amarrados allí, secuestrados, presos, y que hay rehenes con celdas grandotas, muy grandes por circunstancia, y otro con celdas chiquititas, pequeñitas. Pero todo el mundo, todo ser humano es un rehén que está secuestrado. ¿Quién secuestra a cada ser humano? Lo secuestra desde el embarazo hasta los 7 años, sobre todo. Toda pieza que se movió, le he llamado mochila, lo que papá y mamá nos dan a nosotros para que llevemos hasta los 99 años. Y las cosas que estaban cuando Dios habla, si había un caballo, si había un tren, no había trenes en ese tiempo, si había un avión, no había aviones, si había allí un gato, si la persona criaba gatos o criaba a ovejas. Nuestra experiencia y el escenario. Esa burbuja es la que Dios con la que trabaja cada vez que aborda a la gente. Entonces Dios está abordando a Abraham y Abraham está en la burbuja de su pasado y de las circunstancias. Y es que Abraham viene de pelear. Entonces, existe un fenómeno psicológico que los teólogos le llaman el síndrome de Elías, pero que en el mundo secular tiene otro nombre. Pero se llama el síndrome de Elías, que en psicología tiene otro nombre. Y es aquello de que el ser humano somos así, la mente humana es así, que es como la ola del mar, que tiene subida y bajada, como el péndulo. Y que toda persona que está en la cúspide de cualquier experiencia tiene que prepararse para entonces tener la caída en el fondo. Y el fondo es en la misma proporción de la subida, porque esa es la ley física. Si usted cae de 20 pisos, es porque se subió a 20 pisos. Y si cae de una altura de 2 metros, es porque estaba tan alto como 2 metros. Por lo tanto, Abraham tiene que tener una caída profunda, porque Abraham simplemente ha sido líder de una coalición de reyes y él simplemente los libertó y derrotó a los reyes del oriente, a Kedorlaomer, que venía de Sinar. Kedorlaomer, rey de Sinar. Recuerde bien esa palabra, Sinar. Que tenía esos reyes de súbditos y ellos se les rebelaron. Y el método que se usaba en ese tiempo era el saqueo, tener reyes súbditos para venir periódicamente a llevarle la cosecha. Se llevaba a toda la cosecha, se esperaba la cosecha, se llevaba el ganado, así era que se vivía, esa era la vida, y ellos lo hicieron. Y se llevaba niños para educarlo, criarlo a su servicio. Muchas veces se lo castraba para ponerlo a su servicio, y se llevaba hombres para la esclavitud, para mano de obra, y mujeres adultas para criar niños, sus niños, y mujeres jóvenes para esclavas sexuales. Eso se hizo todo el tiempo, y eso pasó acá.
Y entonces Abraham peleó y libertó a su sobrino Lot. Y cuando él terminó de todo esto, con un éxito extraordinario, le viene el que llamamos ahora en esta ocasión síndrome de Elías, que es entonces la caída del síndrome, que si subo, bajo, y él está ahora en el suelo. Lo mismo que le pasó a Elías, lo mismo. Quiso morirse, se fue por el desierto, dejó al siervo, le pidió a Dios, por favor, mátame. Le probó a Dios que había razones para que lo matara. Dice, yo no soy mejor que mis padres, porque estuvo muy alto en el monte. Entonces, aquí está Elías, aquí está Abraham también con esto, con éxito. Entonces, sufre el síndrome de decadencia, de caída. Y en esta circunstancia que Dios le habla. ¿Qué dos elementos usa? Usa el elemento escudo y el elemento temor. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Hay otro elemento que Abraham también vio, rumió alrededor. Y es que él defendió a estos reyes, y estos reyes probablemente tenían familia, tenían hijos que lo heredarían. Y Abraham ahora fue el libertador de todos estos reyes con hijos, con esposa. Y él ahora, cuando pasa todo el fragor de la batalla, que ahí es que viene ahora el síndrome, ahora de volver down, como se dice acá, a donde ya el fragor pasó y ahora con la cabeza fría, pasa revista de todo y él ve un escenario y él ve que está peleando y él no tiene hijos. Todo ese cuadro, entonces aparecen tres elementos allí. Y hay un cuarto elemento que aparece, y es que estos eran reyes. Y Abraham es el que los defiende. Así que aparece allí nación. Cuatro elementos. Uno de ellos es escudo. Abraham tiene miedo ahora, después que vio allí una batalla tan cruenta. 2, temor. Número 3, el hijo. Ahí es que se lo reclamó. No me va a heredar, me va a heredar este siervo. Y Dios le dice, haré de ti una nación grande. Esos cuatro elementos, todos están producidos por el escenario. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de eso? Bien. Entonces, cuando nosotros leemos aquí, en la segunda parte, la promesa del Mesías, yo quisiera, si alguien me dice algo sobre la diferencia que hay entre el lugar de donde Dios llamó a Abraham, que fue de Ur de los Caldeos, lo llamó para ser una nación grande. Y allí, en ese territorio, había otro proyecto, que era el de Nimrod, de hacer una nación grande. Y eso lo menciona el autor, los dos proyectos diferentes. Adelante. Sí, pastor, yo veo que con respecto a la pregunta anterior, veo que Dios se da cuenta que hay un riesgo, que tenemos como un riesgo de que las circunstancias en la que Abraham se encuentra, las circunstancias en las que nos encontramos, lo encuentro a través de toda la Biblia, que son desfavorables, que son de aprieto, que son de sufrimiento, de carencia, de necesidad, de temor, que tengamos cuidado de no dejar que eso
nos lleve a cuestionar el éxito final del proyecto de Dios, la operación de Dios en nuestras vidas, su cercanía con nosotros, su fidelidad expresada en nuestra experiencia. Que veo que Dios le preocupa que Adán se sienta desnudo, desprotegido, sin escudo, que él vaya de casualidad a concluir que tal vez debe de considerar otras opciones, otras alternativas. Veo a Dios empeñado, vamos a decir, afanoso en que confiemos, en asegurarnos de su fidelidad, asegurarnos que no saquemos conclusiones a largo plazo de las circunstancias en la que nos encontramos en un momento particular. Gracias, doctor. Pastor, buenos días. Adelante, sí. ¿Sí me escuchan bien o está Sí, entrecortado? se oye bien. Buenos días, pastor, y saludos a todos los hermanos. Le hablo Lore desde Colombia, un saludo. Con respecto a su pregunta de lo que es una nación grande, digamos, me impresiona la diferencia de lo que es ser grande para el hombre y lo que es ser grande para Dios, ¿cierto? Porque cuando Nimrod hace la torre, él dice, nos vamos a hacer un nombre y no vamos a ser esparcidos y vamos a prevalecer aún por encima de Dios. Él está diciendo, si Dios se le ocurra otra vez destruir la tierra, pues esta vez no nos va a destruir, ¿cierto? Imagino que la torre no era solamente para sobrevivir, sino para vivir y vivir como en esos tiempos, en el lujo, en la abundancia, en las orgías, la glotonería, como generalmente esta generación antediluviana acostumbraba a vivir, ¿sí? Cuando él dice un nombre, él dice, seremos famosos, seremos conocidos, pero cuando Dios ya habla de un pueblo grande, refiriéndose a los judíos, una nación grande, simplemente eran grandes porque eran los sacerdotes, el linaje de Dios y quien sería luz para las naciones, ¿sí? Como el concepto de que es una nación grande para el hombre carnal, para esa naturaleza carnal, pero ¿qué está pensando Dios cuando dice yo quiero que ustedes sean una nación grande? Y no tiene nada que ver con lo que soñamos nosotros como humanos muchas veces. Gracias. ¿A quién escuchamos? Flores, de acá de Colombia. Flor. Sí, señor. Oh, bienvenida, Flor. Cuánto nos alegra. Muchas gracias, pastor. Nosotros y el comentario. Muchas gracias, Flor. Sí, el asunto es, Flor, que lo que está proponiendo allí, lo que está proponiendo Dios con Abraham, tiene todo eso que tú mencionaste y mucho más. El asunto es que el proyecto de Nimrod simplemente terminó en confusión y se le llama Babilonia, que es el proyecto que duraría hasta el fin del tiempo, el cual es destruido en la segunda venida de Cristo, trata de resucitar después del milenio y finalmente es eliminado después del milenio, la destrucción final. Todo es el proyecto de Nimrod, que vamos a ver más adelante, incluso en el sermón. Y entonces el proyecto que Dios le está proponiendo a Abraham y que nos ofrece a través de Abraham es el opuesto a eso. Es un proyecto que simplemente es para siempre. Hubo un pensador cristiano que dijo que un solo cristiano es más que 1 millón que un solo salvado es más que 1 millón de perdidos. Y le preguntaron por qué. Dice, porque el salvado permanecerá y un día tenemos una persona, una sola, tendremos salvada para siempre.
y el millón no lo tendremos. Se perderá y no lo tendremos. Eso mismo es lo que se está presentando acá. El proyecto de Nimrod arrastrará millones y millones, pero esta gente terminará. Y el proyecto de Abraham también tendrá millones. La diferencia es que esta gente permanecerá para siempre. Esa es una nación grande en muchas direcciones. Por su principio, por sus valores, por su tamaño, pero sobre todo por su naturaleza. Todo eso está envuelto en ese proyecto de Abraham, haré de ti una nación grande. Es la nación de la eternidad en cuanto a la gente de este mundo que podamos, yo me incluyo por la fe, a quedar allí. Quiero tocar algo, volviendo un poquito atrás de lo que tocó el doctor, con respecto a aquello allí de ese escenario a donde Dios encuentra a Abraham, que ya vimos cuál era, porque el versículo dice después de esta cosa. Esa frase es llamándonos a que sepamos que Dios lo abordó en un escenario y quiere que lo tengan en cuenta. Por eso es que pusieron después de esta cosa. Que no fue en una nube que lo encontró, sino que había una realidad física y humana. ¿Cuál era la realidad física? Vimos que era que hubo una guerra tremenda. La realidad humana es que Abraham fue el que lideró y los derrotó a los enemigos. Pero que después que pasa el fragor de la guerra, entonces viene un momento con la cabeza fría y allí aparecen consideraciones y temores naturales que vienen cuando ya todo pasó en el silencio. Allí se evalúan peligros que no se tuvieron en cuenta y entonces el escenario nos dice que se necesitaba un escudo, porque Dios solamente promete a los seres humanos lo que nosotros, Él descubre que necesitamos. Entonces ya sabemos que Abraham tenía temor. Lo dijo así, no temas, yo soy tu escudo. Ya esas dos cosas nos dicen que Abraham tenía miedo, porque el escudo que hay allí es un escudo circunstancial, es un escudo que es con eso que Abraham venía de pelear. Es parte del escenario y de la experiencia, porque es los ingredientes que Dios siempre usa para abordarnos. Siempre nos habla de lo que estamos pensando y de lo que rumiamos y lo que nos rodea. Por eso que tiene tanto éxito. Ok. Pero entonces vimos allí que esto arroja otros elementos y es aquello de la descendencia. Abraham se ve que tiene más poder que estos reyes, pero no tiene heredero. Y eso lo pone a él en una aflicción. ¿Qué hago yo ganando guerra para todo, defendiendo a estos reyes y ellos todos con hijos, incluso Lot, y yo no? No tiene sentido y cae en un vacío. Entonces, abundando algo de lo que dijo el doctor con respecto a esto de que no debemos dejarnos nosotros absorber por el medio que nos rodea. Justo allí hay mucho de esto que Dios también le está diciendo a Abraham, mira, quiero darte un mensaje. No te dejes asustar por el miedo que tú sientes. Yo estoy contigo. Pero además de eso, el miedo que tú estás teniendo de que cuando tú mueras ya terminó tu descendencia, quiero avisarte que no es así, que estos reyes que tú defendiste con toda esa familia, sus hijos y todos los herederos, no te aventajarán, excepto que ellos no tendrán un futuro tan glorioso como el tuyo. Ellos le va a pasar como a todos los reyes que terminarán en el polvo de la historia, y te tengo un aviso que tú no terminarás así. Tú derrotaste reyes poderosos como Akedorlaomer. Va a haber una nación de mayor prestigio que va a salir de ti que todo eso. Eso ya dice mucho a Abraham. ¿Alguien quiere abundar en esto? Y voy a hacer la pregunta más extensa. Todo esto que he presentado y que hay allí,
te dice algo a ti, que estamos ahora en esta lección? ¿Ve ventajas allí? Pastor, yo veo que aquí hay dos proyectos que modelan lo que está ocurriendo ahora y lo que ha venido ocurriendo a través de toda la historia. De hecho, lo que encontramos aquí en el proyecto de Nimrod y el proyecto de Dios de edificar una nación con Abraham, encontramos también Nimrod está simplemente continuando el proyecto de Caín, el proyecto imperial, el proyecto extractivo, el proyecto explotador que envuelve un contrato social que solo una ciudad, un lugar urbano puede proveer, que está basado en la fuerza, en la explotación, está basado en mirar al prójimo como un recurso del cual puedo sacar ventaja, de quien puedo extraer trabajo, fuerza, servicio, talento, esclavitud, extraer minerales de la tierra, extraer. Eso requiere explotación, requiere violencia, requiere coerción, requiere fuerzas armadas. Ese es Nimrod, ese es Babilonia, ese es el sistema que tenemos hoy. El sistema político, religioso, económico, que Apocalipsis le llama Babilonia o la gran ramera, es el proyecto de Nimrod. Y el proyecto que Dios tiene con Abraham, la nación grande, representa y simboliza el proyecto de Dios hoy también. Es el proyecto que está basado en amor abnegado, en el servicio, en dar hasta que uno se vacíe, dar hasta que se gaste la vida en el servicio, en la atención del prójimo. Ese es el cuadro grande que yo veo aquí en este pasaje. Amén, 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 amén. Entonces, tenemos ya bien la cosa bien definida para saber hacer diferencia entre la promesa a Abraham. Recuerde que el título de nuestra lección es esos hijos de la promesa, y saber qué se nos está proponiendo a nosotros con respecto a un mundo de desgaste, de destrucción, y que guarda para el polvo, para la ruina y para la destrucción. Adelante. Yo veo otra cosa. La semana pasada Lili hizo una pregunta en las 3:30 de cómo es Dios que pone o quita pueblos. Bueno, no sé cómo decirlo porque eso no es que ponga y quita pueblos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, no sé si me voy explicando. Y veo cómo es que es la disposición del ser humano. No es que Abraham fuera mejor o especial que otros, simplemente que es el que quiso recibir. Y en la historia, ¿verdad? Todos los pueblos, de alguna manera, Dios está ahí, ¿verdad? Está dispuesto a que todos reciban, porque Dios es para todos. Y conforme los pueblos le permitían a Dios recibirlo, es como el pueblo prosperaba, ¿verdad? Y cuando ya no había disposición, ya había un entenebrecimiento en la mente, pues Dios buscaba a otro pueblo, a otra nación, hasta que llegó a Abraham. Y es ahí donde vemos el amor de Dios para todos, o sea, desde el inicio de este mundo, donde vemos que no es que sea Abraham especial, sino realmente todos somos especiales. Simplemente la diferencia es que nosotros no lo dejamos hacer su obra en nosotros. Gracias, Melissa. Justo estaba tratando eso y me costó bastante con alguien de gente que estudia conmigo de Tennessee, que estaba explicando eso, preguntándome sobre la escuela sabática y por qué esa especialidad de Dios con Abraham y con Israel.
Y yo le explicaba eso, le decía, no, Dios no tiene especialidad. Quien tiene especialidad es el ser humano. Si el ser humano hace de Dios su especialidad, ahí, entonces las cosas funcionan. No es Dios el que hace así, y de toda la humanidad, entonces hace una selección. Y es ahí donde veo, ¿verdad? El pueblo, bueno, Nimrod y todo lo que estamos hablando ahorita, simplemente era disposición de ellos. Si ellos hubieran sido la semilla, ¿verdad? Donde hubiera salido Jesús, si ellos hubieran querido estar en eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto nos abre un panorama de cómo, de lo tan diferente que vemos el mundo, ¿verdad? Como en la raza caída que tenemos, ¿verdad? Y cómo Dios siempre está queriéndose poner. A ver, cuenta que lo veo así como que ahí te voy. Y nosotros buscamos un escudo para sacarlo. Sí. Gracias, Melissa. Hay una parte acá que dice su folleto, que es la parte del martes, y es la descripción que San Agustín, como le llama la Iglesia Católica, y se le llama en la teología, Agustín de Hipona, la descripción que él hace de la condición humana de su tiempo. Y uno se puede sorprender y decir, pero estaba la situación hace 1500 años así, y hoy cómo estará. Y eso llama la atención es porque esa humanidad, como está allí, como la describe, voy a leer un poquito de ella. Dice aquí, ¿qué otra cosa nos indica la espantosa profundidad de la ignorancia de donde proceden todos los errores que abarcan en su tenebroso seno a todos los hijos de Adán, de lo que no puede librarse el hombre sin esfuerzo, dolor y temor? ¿Qué otra cosa indicar el amor de tantas a cosas inútiles y nocivas? Y hace allí enojos, enemistades, engaño, adulación, fraude, hurto, rapiña, perfidia. En Cristo, esa depravación es sanada, esa es la promesa. Es un cuadro que tenemos que tener bien claro. Esa descripción de Agustín soy yo y es la humanidad. Y la promesa que se le hace a Abraham, y es que sobre todo en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Que simplemente esa podredumbre de la humanidad, la promesa que se le hace a Abraham es que va a ser sanada, curada. Que Cristo viene y la toma encima, dice la palabra, se hizo pecado por nosotros. Y lleva a la cruz un cuerpo de muerte y muere. Y el hecho de que Cristo muere, lo que hace es, que dice el apóstol Pablo en Colosense, que lo que hace es que desenmascara el hecho de que Cristo en la cruz muere, desenmascara los poderes del mal. ¿Cuáles son esos poderes? La muerte, la corrupción, la depravación, que es la que produce la muerte. Y Cristo allí en la cruz, simplemente cuando Satanás creía que había derrotado todo el proyecto de Dios al matar a Cristo, allí lo que se demostró es amor y poder para salvar. Porque ese renunciamiento de Cristo de entregarse a la muerte dice todo sobre el amor de Dios. Pero el hecho de que muere dice todo sobre la condición de la humanidad, la muerte. Así que allí de un solo zarpazo se declara todo, se queda desenmascarada toda la condición del proyecto de Satanás y del pecado y de la muerte. Y queda como nos hablaba el doctor con Apocalipsis, que es
a develar, a aclarar, revelar. Allí se revela el mal y el amor de Dios, el desprendimiento de Dios en Cristo, al venir a sufrir, morir, llevar nuestra carga. Pero también en su resurrección, ese es el indicador de la victoria que Cristo tiene en nuestro favor, de que fue un éxito su sangre. Esa es la promesa que se está haciendo a Abraham. Me gustaría oír acerca de esto un comentario. La gloria del proyecto es eso, que Dios venga, nos ame en la persona de Cristo y destruya toda esa podredumbre, y al Cristo resucitar tengamos el hombre victorioso, y es lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que entregar nuestra vida, que sea quemada toda esa escoria, y ese nuevo hombre se restaure, se establezca allí, se instaure. Esa es la promesa que se le hace a Abraham. Esa es la nación grande. Díganos algo. Lo más impresionante es que no es Dios el que decide eso, sino que me ha dado la libertad para decidir aceptarlo o rechazarlo. La lección. Pastor, Adelante, sí. Pastor, yo, digamos, se me viene a la mente ahora cuando en los tiempos del Nuevo Testamento los judíos siempre estaban hablando de que nosotros somos hijos de Abraham y ustedes no, le hablaban a los gentiles, ¿cierto? Con esa pelea de quiénes son la verdad, el verdadero linaje de Abraham y realmente la sangre y descendientes de Abraham. Pero en la lección, en el día, ese es, bueno, no creo que es el lunes o el martes, donde ya se le habla a los Gálatas, ya dice que si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Entonces, lo bonito que es Dios, que a pesar de que en este tiempo no somos directamente sangre, por decir así, carne de los genes de Abraham, pues podemos ser partícipes de esa misma promesa y somos considerados de ese mismo linaje ante Dios. Y decía la lección, Cristo es el cumplimiento de esas promesas, ¿no? Es como esa piedra de toque que hace que la promesa hecha a Abraham y todas las promesas pues realmente se cumplan. Sí. Gracias, Flor. Lo que Dios ofrece en Cristo, cuando le dice así a Abraham, haré de ti una nación grande. Dios está hablando de una nación grande. Imagínese usted a todos los salvados ya en la tierra nueva. Esa es la nación grande que Dios le promete a Abraham. Salvo por la fe en su sangre. La genética natural allí no tiene peso, no tiene importancia. Eso es lo que dice Gálatas 4. Allí es la genética de Cristo. Dice allí, engrandeceré tu nombre, pero cuán grande iba a ser el nombre de Abraham. Está hablando en todo el universo. Recuerde bien que cuando todo termine, cuando estemos, me incluyo por la fe, ya que haya pasado el mal,
los salvados de este mundo, escuche bien, seremos el show eterno en el universo, y el universo es muy grande. Pasaremos toda la eternidad solo en entrevistas. Así que prepárese. Porque todo el universo simplemente necesita mucho tiempo para entender tanto amor de Dios en Cristo y cómo es que Cristo con su sangre pudo redimir. Y otras preguntas que no tenemos idea que están involucradas allí. Para el universo eso importa. Y va a tener mucho interés. Así que cuando dice allí nación grande y tu nombre engrandecido, eso está diciendo muchas cosas. Ya, avísenme con el tiempo, que yo no tengo el tiempo. No sé quién sé del tiempo. Sí, pastor, cuando usted disponga. Bien, si es así, vamos a terminar ya. ¿Por qué dice usted que vamos a ser entrevistados? Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. El universo entero, voy a ver si de esta manera puedo decirlo. Todos los seres creados somos alumnos, porque solamente un ser eterno es que sabe toda la cosa, está completo en conocimiento. Bien. Así que todas esas inteligencias del universo y los ángeles y todos esos millones de planetas son seres creados. Y por ser seres creados, por eso son alumnos, por eso es gente que está aprendiendo, que no sabía. Por lo tanto, yo quiero ver si puedo decirlo de esta manera. La escuela de teología del universo es la Tierra. El laboratorio a donde se están haciendo experimentos teológicos, todo el universo es en la Tierra. Por lo tanto, lo que pasa aquí en la Tierra será por la eternidad la materia, la disciplina de teología del universo. No sé si con eso pude explicar de que cada persona que vaya de aquí, simplemente acá usted ha visto cámaras que mueven en torno al presidente, usted ha visto aquí cámaras que mueven en torno a los artistas de Hollywood, usted ve cámaras en torno al Papa. Eso no son cámaras. Usted no vaya a creer que eso son cámaras. Esas cámaras no, eso no se ve. Las cámaras de televisión del universo son más potentes porque tienen que verse en todo el universo. Las cámaras de aquí se ven en una ciudad, en un pueblo. Las cámaras de televisión del universo. El doctor Acevedo nos ha dicho a nosotros que hay un ser que está lleno de ojos por dentro y por fuera. Allí dice, al lado, allí del Cordero. Y que eso representa cómo Dios le urge ser conocido, ser visto. Eso representa los ojos de todos los espectadores, cómo es urgente que conozcan lo que está pasando y que vean. ¿Y cuánto vale que vean? Pues esos ojos de ese ser representan las cámaras, los ojos de todas las criaturas del universo, empeñados en eso de que Dios se haga hecho hombre, venga a la tierra, sea carpintero, sufra acá, tome nuestra naturaleza, derrote el mal en su apego al bien, lo derrote muriendo, resucite, imparta esas victorias, coseche esa gente, esos salvados. Ese es el objeto del estudio de la eternidad, la cual, claro, no alcanzará. Ahí hay muchas cámaras y cada persona que vaya de aquí
tiene mucho que hacer. O mucho que decir. Sí, hablando de eso. Y con respecto a eso, ¿no es lo mismo que el ojo que todo lo ve? No, el ojo que todo lo ve se está pensando en Dios. Que Dios todo lo ve. No, acá no estamos hablando del ojo de Dios, que sí todo lo ve. No, esta vez estamos hablando es de las criaturas. Que él creó. Sí, son millones y millones que están interesados en saber cómo es que Dios opera y recibiendo explicaciones y descubriendo secretos. Y nosotros somos la pieza de ese escenario. De ese proyecto de Dios. Sí, la redención de este planeta que se perdió. Lo puedo ver de esta manera, como el amor de Dios, o sea, el que haya venido nosotros lo matamos, hablando en forma humana y completamente, ¿verdad? Cómo lo matamos, lo quitamos, y él venía el bien, el bien, el bien, y nosotros seguíamos quitándolo, haciéndole el mal, bueno, no el mal, sino simplemente no queriendo que nos hiciera el bien. Y Sí. cómo esa manifestación de amor estando allá, o sea, el que hayamos sido crueles, el que hayamos sido en pecado, el que hayamos sido todo eso, cómo el amor de Dios, a pesar de eso, está en nosotros ya estando en el cielo y bueno, si queremos aquí en la tierra, obviamente, y nos van a ver como cómo es posible que estas personas que estuvieron en oposición total al amor de Dios, ahora tengan el amor de Dios. Y eso para ellos va a ser algo como una experiencia que nunca jamás había pasado. De vernos restaurados a la imagen y semejanza de Dios. De vernos que estuvimos en un abismo y Dios no, en su grande amor nos levantó a pesar de que lo quitábamos muchas veces. Y para ellos es como una evidencia muy clara del amor de Dios. Y yo creo que también para nosotros va a ser como ver a los otros seres no caídos, como cómo, o sea, la perfección de esos seres caídos, ¿verdad? También nosotros tendremos nuestra perfección, pero ver cómo ellos que no cayeron, ¿verdad? Y también de alguna manera va a ser algo sorprendente para las dos partes. Gloria a Dios. Gracias, Melissa. Voy a orar por el tiempo. Padre, grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Gracias, Dios mío, por tanto amor. Tenemos mucho que decir de tu amor. Ayúdanos, Señor, a que digamos mucho de tu amor aquí en esta tierra. Nos va a ayudar mucho. Ayúdanos a decir mucho de tu amor acá. Meditar mucho de tu amor acá. Dedicar tiempo a tu amor acá en la tierra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.